Bienvenidos a una emisión más de Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia de México, vamos a hablar de historia de España y vamos a hablar de cómo eso, sobre todo, sigue influyendo en la realidad de México. Para ello nos acompaña el doctor José María Muriá. José María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que nos va a presentar su libro De no ser por México. El doctor Muriá es historiador y maestro en historia con la tesis Enrique Díaz de León y la Universidad de Guadalajara, ambas por la Universidad de Guadalajara, y doctor en historia con la tesis Sociedad Prehispánica y Pensamiento Europeo por el Colegio de México. Fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara e investigador de tiempo completo en el Centro Regional de Occidente, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, participó como representante universitario en un gran número de conferencias, reuniones y congresos de su especialidad. Se unió a la reorganización de las salas dedicadas a la historia de Jalisco del Museo Regional del Estado de Jalisco, dirigió la investigación y la publicación de la historia de Jalisco, fue director general del Archivo, Biblioteca y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue nombrado secretario técnico de la Comisión Nacional Conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, presidente del Colegio de Jalisco e integró la planilla de regidores por el Partido Revolucionario Institucional al municipio de Zapopan, Jalisco. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Conquista y Colonización de México, El Territorio de Jalisco, Ser y Presencia de Jalisco, Tequila, Orígenes de la Charrería y su nombre, entre otros. Sus artículos periodísticos se publican en El Informador y El Mural en Guadalajara, 1+1 y Reforma en la Ciudad de México, El Norte de Monterrey, Vallarta Opina de Puerto Vallarta, la revista Siempre, entre otros. Gracias, José María, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros pues, este fruto de tu investigación. El orgulloso y satisfecho y agradecido soy yo, porque además déjame decirte que me encanta el nombre de tu programa, aparte de que me encantas tú, me encanta el nombre de tu programa. Háblame Derecho, claro, de eso se trata, de hablar derecho. Nos hace falta en este país hablar muy derecho. Hace falta. Y hablando de hablar derecho, quisiera hacer como la introducción al programa, cuando te llamé por teléfono después de años de no platicar, y te dije, oye, vi la presentación de tu libro, te vi en algún programa de televisión y, oye, me gustaría mucho ver, ¿no? Leer tu libro, ver de qué se trata, este tema del exilio español. Y categóricamente me contestaste, este no es un libro del exilio español. ¿De qué es este libro? Bueno, sí, tiene que ver con el exilio español, pero el paso del tiempo ha ido cambiando un poco la realidad de las cosas. Por un lado, bueno, ha quedado establecida ya una frase hecha de decir Lázaro Cárdenas abrió las puertas a los refugiados españoles. No es del todo cierto, no abrió las puertas. Como se muestra en este libro, se hicieron maromas y teatro, milagros, arriesgaron el pellejo, y no es metáfora, una serie de diplomáticos mexicanos de todos los niveles para lograr que un montón de estos refugiados en Francia y en Portugal pudieran venir a dar a México, donde encontraron un modo muy decoroso de vida. Claro. Por otro lado, también corre un poco así la tendencia ya, con el paso de los años y las nuevas generaciones, bueno, sí, se habla mucho de lo maravilloso que fueron los exiliados para México, los grandes servicios que le prestaron a México, pero a veces pierden de vista que a cambio de estas cosas, a cambio de estas enormes ventajas que los refugiados representaron para México, México pobremente, humildemente, nada más les dio la vida. Y la capacidad de ganársela, claro, con decoro y de poder seguir ejerciendo su profesión, muchos de ellos que en otros países, casi en ningún otro país, salvo algunas excepciones, pudieron hacerlo. Quiero recordar solamente un detalle, subrayar un detalle. De todos los, México es el país que acoge más refugiados de toda América. Más aún, acoge México más refugiados que toda América junto. Claro, claro. Entonces estamos hablando no es una broma, no es nada más abrir las puertas, llegaron estos señores. No, se hicieron una serie de tareas brutales, claro,
En el fondo estamos hablando de que el trabajo mexicano, de la diplomacia mexicana, empezando por Narciso Basol, siguiendo por Luis Rodríguez, continuando con Gilberto Bosques, y todo es un poco con la inspiración de Isidro Fabela, pues salvó la vida, o por lo menos de pasarlas muy mal en aquellos batallones de trabajo alemanes donde morían muchísimos, o de ser regresados a España. Estamos hablando de una cifra que puede ir entre 130 y 150,000 personas. No todos vinieron a México, pero de todos modos México los salvó. Claro. Se consiguió después de... ¿Me permites leer lo que es el principio de todo? Por favor. Que es un texto nada poético que me emociona mucho. A ver, Telegrama 1699 del 1 de julio de 1940. Es un vulgar telegrama. Con carácter urgente, manifieste gobierno francés que México está dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia en el menor tiempo posible. Si el gobierno francés acepta, todos los refugiados quedarán, y eso es muy importante, todos los refugiados quedarán bajo la protección del pabellón mexicano. Firmado, ni más ni menos, presidente Lázaro Cárdenas. Claro. Aquí empieza todo. Ese es el principio. Es el principio. Y entonces, bueno, pues de ahí se desata el impresionante trabajo que hicieron pues, Rodríguez, consiguiendo del mariscal Pétain, presidente de esa Francia que le llamaban libre, un acuerdo que reconocía que quedaban bajo la protección del gobierno de México y declarados en tránsito hacia nuestro país. Claro, que eso era lo interesante. A todos los refugiados españoles, y luego le agregaron libaneses y judíos. Claro, porque además también se acogió a otras nacionalidades. Claro, Generalmente tenemos en la mente, porque hay algo que tú hablas al principio de tu libro y sitúas la España de aquel momento dentro de una Europa que estaba empezando a ser tomada por poderes totalitarios, o que se estaba planeando por tomar por poderes totalitarios. Entonces, la labor de esta política exterior de México no únicamente llega al tema español, que es el que nosotros tenemos más en mente, sino también hubo muchas otras nacionalidades, personas de otras nacionalidades que también fueron acogidos por esta política. Incluyendo italianos y alemanes, evidentemente antifascistas, claro. que eran perseguidos por sus propios gobiernos. Y tampoco, que también es lo dramático de la situación, tampoco, igual que los españoles, tenían a dónde más para ir. El libro, la verdad es que está plagado, yo no quisiera decir anécdotas, pero de historias fantásticas de precisamente toda esta labor y tantas personas que se involucraron. Gestos de solidaridad. Para ti, ¿cuáles fueron estos gestos de solidaridad más emblemáticos? Los que más te movieron cuando tú hiciste toda esta investigación a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esos gestos que dijiste, estos son los más emblemáticos, los que más te movieron? Bueno... Porque hay muchísimos. No, pues es que si vinieron a México, como se dice, entre 40 y 50,000 refugiados, pues hay 40 o 50,000 historias. Ahora, ¿cuáles son las que más me mueven? Pues de las que tuve más conocimiento, como por ejemplo el hecho de que el embajador Luis Rodríguez, bueno, era ministro plenipotenciario, él se enfrenta a los policías españoles que quieren secuestrar al presidente Manuel. Ya no era presidente, acababa de renunciar a las Cortes españolas. Urraca, ¿no? Pero un tal Pedro Urraca, que era un perfecto sinvergüenza, de esos a los que te gustaría algún día que nuestra policía le pusiera la mano encima. ¿El alto? Exacto. Y bueno, que se lo iban a llevar al presidente Azaña ya enfermo. Porque esa historia es muy buena desde el principio, ¿no? O sea, cómo México convierte un hotel en una sede diplomática para poder claro, el hotel, tener ahí, ¿no? La historia es fantástica. El hotel ese que se llamaba, como todos los hoteles del sur de Francia, ¿no? En Montauban. En Montauban, relativamente cerca de Vichy. Azaña le pide ayuda al embajador Rodríguez, dice, me están cercando, y entonces dice, véngase usted a la embajada, y el otro le contesta, mi salud no me da. Claro. Entonces dice, pues, es de esos actos que hablan de la grandiosidad de un país. Claro. En este caso, el nuestro. Claro, porque el libro es sobre México, sobre este orgullo. Estamos hablando del orgullo de los mexicanos, ¿no? Y entonces le dice, bueno, si usted no puede venir a la embajada, pues la embajada va a ir a usted. Bueno. Y se planta en Montauban, aquí las 5 habitaciones del Hotel du Midi,
como se llamaban todos los hoteles entonces, en el sur de Francia, y en esas 5 habitaciones, cuando va entrando, se le atraviesa el policía con 2 guaruras más y se lo tratan de llevar. Y entonces lo bonito es el informe oficial de Rodríguez que dice: los convencí de que no se lo llevaran. Claro, luego viene el testimonio que tuve directamente de Alfonso Castrovalle y del capitán, luego coronel Antonio Aro Oliva, que cómo los convenció. Pues sacando una 38, claro, una escuadra 38, ¿no? Claro, y cortándole cartucho. Y claro, inmediatamente después el capitán Aro Oliva, que estaba en la Agregaduría Militar de México, pues echó mano de la reglamentaria, que es un cañón más grueso, sí. Donde haber visto como de este tamaño los policías. Claro, y corrieron como gamos, ¿verdad? Sí. Esa historia es fantástica. A mí fue de las que más me gustó porque además continúa, ¿no? El tema de la bandera, que está el asta bandera, ¿no? Están todavía algunos pedazos de... No, sí ponen la bandera. Bueno, a mí hay unos detalles de este país mío que me emocionan especialmente. Y es la capacidad que tiene el mexicano de encontrar soluciones rústicas a problemas que en otros países pues necesitarían traer aldabas, abrazaderas. No, ¿cómo ponen la bandera en el balcón? A ver. Del hotel, claro, porque ya era embajada. Son tres habitaciones que dan a la calle de esa sección, solamente la de en medio tiene un balconcito y en esa es en la que se aloja Azaña, para que quedara un poco más protegido, porque luego hubo un intento violento de secuestrarlo también. Y bueno, pues estuve allá, obviamente fui de metiche, y entonces me pasé como media hora tocando, hasta que debajo de la capa de pintura que había, pues obviamente después de tantos años, fui hace 4 o 5 años, encontré las 2 muescas a la distancia prudente, que pues el alambrito, mi reina, el alambrito con el que amarraron la bandera. Ponerla, claro. O sea, esas cosas, a mí me emociona esto, ¿no? No, claro. Y además lo que pasa después con esa bandera, cuéntaselo aquí. Bueno, la bandera esa luego, cuando muere Azaña, de lo enfermo que estaba, el 4 de noviembre, bueno, para empezar, la prefectura francesa le prohíbe radicalmente al embajador Rodríguez que le pongan al ataúd la bandera republicana española. En todo caso, pongan la bandera de Franco. Rodríguez le dice que no le va a hacer esa ofensa al difunto. Entonces, bueno, en las alegatas le dice, bueno, pues vamos a poner la bandera de México, esa. Esa bandera. Esa. Y tiene una frase, Rodríguez era bueno para hacer frases, ¿eh? Sí. Tiene una frase que dice más o menos así: para los españoles será una esperanza. Sí, aquí la tengo. Lo cubrirá con orgullo la bandera de México, para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Una dolorosa lección. O sea, le dijo, sí, bueno, lapidario. Que luego también en las alegatas todavía parece que ya Rodríguez estaba dispuesto a llegar a las manos, porque luego el prefecto le dice, bueno, si hacen una gran manifestación para seguir al féretro, la voy a disolver con la gendarmería. Y entonces el otro Rodríguez le contesta, dice, mire, yo no puedo controlar a la gente que está aquí refugiada y se acaba de morir su presidente. Bueno, malo, regular era su presidente. Claro. Entonces, si ellos vienen, yo no lo puedo evitar. Lo único que le puedo decir es que en primera línea van a ir los empleados mexicanos con una bandera mexicana y entonces se lo queda viendo y le dice, y vamos a ver a cómo nos toca. Wow. Fantástico. Claro. Volvemos en un momento más para seguir hablando de esta fantástica historia de la política exterior mexicana y de estos héroes que creían en la libertad y la democracia. Continuamos en unos momentos más. Gracias por continuar con nosotros, conversando con el doctor José María Muriá de su más reciente libro, De no ser por México. De no ser por México, ¿qué habría pasado con Europa y qué habría pasado con España? Hay unas historias, hay unos pasajes de tu libro que me parecen muy significativos, porque sí, yo, aunque mi familia fueron exiliados de la Guerra Civil Española, hay muchas de estas historias, y tú lo dices bien en tu libro, dices que muchos hijos no saben verdaderamente lo que pasó, ¿no? Por lo menos en mi familia,
era un tema que no se tocaba, no era un tema muy duro, era un tema que se hablaba con lágrimas en los ojos. Pero me parece muy significativo conocer verdaderamente estos pasajes, ¿no? Y esta intervención, verdadera intervención de México en España. Compra de aviones que hace nuestro embajador en Francia, ¿no? De Alberto Tejeda, para que se le entreguen al ejército republicano. Sí. O sea, es todo lo contrario de la política de la no intervención en la cual estamos hablando ahora. Eso es una intervención clarísima, ¿no? ellos se basan en el principio de lo ilegal que es el alzamiento de o sea, el gobierno constituido es el republicano, claro, elegido democráticamente. Entonces se ponen en defensa de un gobierno democrático. Claro, claro. Porque hay otro tema, ¿no? El cargamento de armas, ¿no? En el barco Magallanes en el 37. Una cosa que me pareció muy interesante y muy sutil, pero muy, pues, que habla mucho, ¿no? México recibía pagos en pesetas, mientras otros países solamente recibían oro. La Unión Soviética se exigía oro y México cobraba pesetas. Eso todavía lo hablaba el otro día un funcionario español. Ajá. Y eso es algo que no se agradece. Claro, es que eso es muy significativo. No se haya abusado de la situación, sí. Claro. Déjame agregar a eso de porque es algo muy entrañable para mí. Por favor. Entre esos barcos que iban cargados de armas, de básicamente bastimentos, garbanzos y todas cosas, en uno de ellos, el mar Cantábrico, iban 3 alumnos de la Escuela Preparatoria de Jalisco. De eso precisamente quería que nos contaras. Bueno, que es la mía, claro, es mi prepa. Claro. Y nomás que ellos estuvieron 20 años antes que yo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero, que según iban a Veracruz, pero en realidad iban a Santander. Exactamente. Platícanoslo. Entonces, bueno, se cuelan en un barco y los pobrecitos pues llegan los agarra, se les atraviesa, ese barco se llama el Mar Cantábrico, y se les atraviesa un crucero llamado Canarias, crucero de guerra, poco antes de desembarcar en Santander. Parece que ahí hubo un acto irresponsable de Indalecio Prieto, ¿no? Dando información por radio, y la pescaron aquellos. Bueno, y entonces los agarraron, y bueno, ya no desembarcaron en Santander, se los llevaron a Ferrol, lugar de nacimiento del generalísimo Franco, simbólico también, claro. Y ahí les hicieron un juicio rapidísimo y los fusilaron. Los fusilaron. Es que eso es algo que de verdad yo creo que no se conoce. O sea, hubo gente que dio, mexicanos que dieron no solamente su dinero, ¿no? Porque dices, en este barco, además de garbanzos, se llevaban armas, incluso un par de aviones motomotores, tecito, además de dinero aportado por obreros y campesinos mexicanos. Claro. O sea, hubo gente que dejó la vida, mexicanos que dejaron la vida. Sí, claro. Y luego en las brigadas internacionales durante la guerra se calcula que fueron como 400 mexicanos y regresaron 60. Cuéntanos 60. Eso del cementerio de Barcelona, de esta fosa común. Cuéntanos eso, por favor. No respondo. Por favor, por favor. No hace mucho fui a un cementerio en Barcelona porque me dijeron que habían encontrado una tumba. No saben bien a bien, por lo menos no sabían bien a bien cómo habían llegado, que eran probablemente de brigadistas internacionales, de las brigadas internacionales, de estas. Y me encontré 6 cadáveres. Con la bandera mexicana. Bueno, es claro. Es un golpe impresionante el que te lleva. No sabes cómo se llaman, no sabes quiénes son, sabes que son mexicanos, saben que murieron en el anonimato y ahí están. Claro. No sé, esperando qué es lo que podemos hacer. Esperando que, claro. Pero por lo menos yo sí quisiera que este libro pudiera, tributo, ¿no? pudiera ayudar. En ese sentido, tu libro es un tributo a todos, a estos 6 desconocidos, pero también a Gilberto Bosques, también al embajador, por supuesto, claro. ¿no? Obviamente a todos estos personajes, algunos desconocidos. A Gilberto Bosques tuve el inmenso honor de, cuando yo trabajaba en Relaciones Exteriores, de hacerle un homenaje, el último que se le hizo en vida. Después de muchos años de que lo tenían medio marginado, pues como tuvo conflictos con el presidente Díaz Ordaz, pues, a partir de ahí lo abandonaron, lo marginaron un poco, pero en fin, yo todavía alcancé a organizarle ese homenaje y hay una fotografía en el libro con ese homenaje que a mí me emociona y me enorgullece mucho, pero en fin, con él traté. Él todavía nos regaló al archivo de relaciones su archivo diplomático. En fin, hice cierta amistad todavía con él y con Laurita Bosques Manjarré, su hija, etcétera, claro. ¿no?
Haces un símil muy interesante en tu libro, porque yo creo que pues todas las personas que por lo menos tienen mi edad vimos aquella película de La lista de Schindler, ¿no? Y entonces todos hablamos de aquel alemán que rescató judíos y que se calculan alrededor de 1000, ¿no? 1100. 1100 judíos. Para ser preciso. 1100 judíos. Y estamos hablando de 10 veces, o ¿cuántas veces más que ayudó? Mira, Gilberto solamente a salir? judíos, Bosques salvó muchos más. Y una cosa muy importante, los salva sin beneficio económico. Claro. Quiero decir, Schindler los pone a trabajar en su fábrica. Bosques les salva la vida Claro. y en muchos casos los manda para México. No, y además es fantástico lo que dices, que no es que como debería de ser en todo caso, no, es que Schindler es el Bosques alemán. Haciéndole un gran favor, haciéndole un gran favor. Haciéndole un gran favor, porque verdaderamente la labor de Gilberto Bosques, porque además lo tuvieron prácticamente encarcelado. No, bueno, después estuvo en preso, Alemania. estuvo un año, estuvo 14 meses preso en una población que ahora está integrada a Múnich, que se llama Bad Godesberg. Ok. Y cosa que también es bastante indecente por parte de los nazis, pero en fin, eso es un tema que... Aparte. Pero bueno, ahora, también quisiera insistir en la relevancia enorme de Luis Rodríguez, Claro. que bueno, aparte de defender a Azaña, Claro. pistola en mano, tuvo varias faenas más, pero insisto que ese documento que le arranca de las entrañas a Petén, que se llama, es un acuerdo que firman Rodríguez a nombre de Lázaro Cárdenas y se me va el nombre de la persona que firma a nombre del gobierno de esa Francia, pero ese documento es el principio de salvación. Pues yo insisto, sin ese documento no se hubiera podido hacer gran parte de la tarea que se hizo, independientemente de que Bosques todavía se sumó, porque hizo muchas actividades clandestinas para salvar a Desde personajes. Portugal también, Y Portugal, luego regresa a México y va para Portugal y ahí Y seguía... el número que podría yo asegurar ya es como de unos 800 refugiados los que sacó de Portugal. De Portugal, sí. Pero si le seguimos escarbando, pues yo creo Claro, que podrían todavía salir muchos más. Pueden venir más, sí. Porque también dentro de eso hay algunas historias que me parecieron que también, pues es que no se conocen, ¿no? Como este asunto de que, porque bueno, los niños de Morelia son famosísimos, ¿no? Sobre todo entre los hijos de exiliados, ¿no? Este barco repleto de chicos que llegó en el 37. Pero pues también ahí venía el Club Barcelona, Ni más ¿no? ni menos que el En Barça. primera. También venía el Barça y se quedaron varios en México, ¿no? A vivir. Como 8. lo que veo, sí. Sí, como sí, 8. fueron Algunos tratados regresó después, a cuerpo bueno, de rey, y el dices tú. famoso Martín Baltón Rack se convirtió en la estrella del Atlante. Ajá. Le decían todos el maestro. Ok. Y bueno, pues es un personaje que hizo gran historia en el fútbol mexicano, entre otros. Claro. Sí, y además nos cabe el honor de que a lo mejor el Barça no existiría de no haber sido por esa gira. En la historia del Barça se queda registrado ese capítulo como la gira salvadora. Okay. Porque el dinerito, buenos catalanes, el dinerito que se llevaron antes de entrar a España, en plena guerra todavía, lo depositaron en un banco francés, de manera que cuando ya se estabilizó, se empezó a estabilizar las cosas, la dictadura ya se consolidó en España y todo eso, la arremetida contra el Barcelona fue gruesa y de no haber tenido esos dineritos guardados hubieran tenido que cerrar el club. Fíjate, qué interesante, ¿eh? O sea que... son muchas cosas. O sea, con este pasaje lo que yo me refiero son a las 20,000 aristas, ¿no? Que hay de no ser por México, ¿no? Ni siquiera habría Barça, muy probablemente. ¿no? Probablemente Entonces, no. yo creo que en este momento, ¿no? En el cual hablamos de pedir perdones, ¿no? Y lo comentábamos tú y yo anoche y demás, ir y venir de los perdones y que si hay que pedir perdones o no. Yo creo que fundamentalmente esta generación, la mía, la tuya, sí, claro, tenemos que estar sumamente agradecidos con México. Por o sea, supuesto. finalmente yo en lo particular, pues yo no sería quien soy si no fuera por este país, ¿no? Yo aquí nací, soy mexicana, pero de no ser por México, pues probablemente yo no hubiera nacido, ¿no? Fundamentalmente. Yo sí hubiera hubiera nacido llegado. porque mi mamá ya venía embarazada. Okay. Pero de no ser por Bosques no hubiera tenido padre. Fíjate, claro. Yo creo que eso es a mí algo que me pareció conmovedor, ¿no? Y me pareció fantástico, que yo creo es eso. Ahorita es tu libro me parece que es eso, es un tributo
¿no? A todo Eso, esto, a todo esto que hizo México, no ver el exilio solamente desde el punto de vista de los españoles, sino desde México. ¿Qué hizo México? Y cómo esta gente se jugaba la vida, ¿no? Por estas ideas, ¿no? Por las ideas de la democracia, así por las ideas de defender lo que era la libertad, ¿no? Y el hecho de que en México hubiera continuado el gobierno republicano prácticamente despachando desde aquí, ¿no? Bueno, Mi abuela era diputada y estuvo aquí. En 45 se estableció el gobierno de la República y sobrevivió hasta 1977, si no me falla la memoria, creo que 18 de marzo, cuando ya, en fin, la situación en España cambió, ya se estableció la Constitución, en fin, se convirtió en un Estado bastante democrático. Ahorita andan perdiendo un poco ese sentido de la democracia, pero eso es harina de otro costal. Claro. Y bueno, y luego esa cosa que te llena de orgullo, y cuando era un argumento al que eché mano pues, algunas veces cuando andaba yo en cosas de la diplomacia, con eso del 5º centenario y todo eso, porque eso implicó una cierta confrontación original con la Comisión Española. Y cuando me dijo el representante español que con la posición que estaba asumiendo México nos íbamos a quedar solos, se me pararon los pelos, los que entonces tenía, y le dije, ¿sabes qué? No es la primera vez que nos quedamos solos. Fuimos los únicos que no reconocimos a Franco. Espero que lo sabrás agradecer. Claro, le por dije. supuesto. O sea, pues es un gesto, bueno, no un gesto, es una actitud, una postura de la diplomacia mexicana que, bueno, todavía corre por el mundo como un acto de una enorme dignidad y de un gran sentido del honor, ¿verdad? Claro. Sí, fue una gran labor que la verdad sí creo que debería de ser más conocida. Por ejemplo, comentas tú, en el 55 España se admitía en la ONU, pero contra el voto de México. Contra el voto de México, y automáticamente don Jaime Torres Bodet, otro gran mexicano, que también pudiera haber sido mencionado en este libro. Lo que pasa es que, pues, que también había que hacerlo más chiquito, ¿no? Claro, Te he de decir que el primer intento de hacer este libro ya andaba yo con casi en las 100 páginas y no había pasado del primer capítulo. Claro, de la Entonces dije, primera, no, esto no puede ser, ¿no? Ya. Pero bueno, Hay mucho más, don Jaime Torres Bodet renuncia a la dirección general de la UNESCO. En protesta porque España entra a la ONU. No, bueno, y todavía, por ejemplo, cuando los famosos fusilamientos del año 75, de septiembre de 75, en diferentes ciudades españolas, don Luis Echeverría en las Naciones Unidas levanta la voz y pide la expulsión de España, ¿no? Por aquel hecho. Los demás hicieron guaje, pero porque en ese sentido a veces nuestros compañeros latinoamericanos son buenos para hacerse guajes. Claro. Sí, bueno, finalmente muchas veces en muchas épocas de la historia nosotros hemos encabezado la política exterior, pues sí, ¿no? de la parte hispanoamericana del continente, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, la prueba está, en fin, un día tuve un rasponcito con el presidente de Cataluña, Pujol, cuando visitó el Colegio de Jalisco, del que yo era presidente. Yo hablé de la ayuda mexicana y todo, y entonces Pujol dice, también Argentina y también Chile, y entonces dice, Argentina fue un barco que se llamaba Masiglia y a Chile fue el Winnipeg. Y yo después le pregunté en corto, dije, presidente, después del Masiglia y del Winnipeg, ¿qué barcos hubo? Dice, no me acuerdo. Es que no hubo barcos. Claro, es que no hubo. Quiere que le haga una lista del Niasa, del Cuantas, del Cervapinto, del Mexic. Claro, de todos. La larga lista de barcos que trajeron gente, pues, y siguieron trayendo después de acabada la guerra, que eso también es importante, que México siguió con las puertas abiertas, dando facilidades para que la gente, aún viviendo en España, pudieran salir y venir a México. Claro, el apoyo continuó. El apoyo continuó. De manera que, yo estoy convencido de que estamos hablando aquí de uno de los actos, de una de las efemérides más notables, más gloriosas de la historia de la diplomacia mundial. Claro, mundial. De ese tamaño, sí. No hay muchos casos que yo sepa, yo no sé de otro. Puede haber. Claro, ¿no? Que se hubiera llegado a este nivel de un país. Llegar a este nivel de ayuda, de solidaridad, de buena recepción.
claro. Bueno, por el amor de Dios, es algo verdaderamente extraordinario y me ofende profundamente que un tema como estos, que nos ayudaría a fortalecer nuestro orgullo nacional y Por nuestra supuesto. identidad, pues no esté ni siquiera en los libros de texto. Claro, que no se vea y que no se reconozca esta labor de la diplomacia mexicana. Así es. Sí, que ni siquiera está. Sí, Ahí es una pena. Yo creo que apareció ese algo en tema un puede libro de ser texto, explicado. una pequeña biografía de Bosques, pero bueno, no hace mucho, en la época de Felipe Calderón, se publicaron 250,000 ejemplares de un libro de historia de México en el que no se menciona una sola palabra. Nada. Nada, ¿Por qué crees que absolutamente. sucede eso? ¿Por qué lo Pues yo negamos? no sé por qué tenemos no esta. nos gusta? Es decir, que si Bosques hubiera sido boxeador, a lo mejor tendría hasta calles y todas Claro, esas cosas. claro. Pero no, el señor pues, era un diplomático de la Revolución Mexicana, o sea, de los auténticos revolucionarios, igual que Rodríguez. Claro, claro, ambos. Ambos, yo creo que ambos tienen un enorme mérito. Ahora estamos exaltando más la figura de Bosques, pero yo creo que también habría que preocuparnos por la de... Claro, porque sin él no hubiera, sin No, Rodríguez pues, tampoco claro, hubiera sido. Uno era tampoco. embajador y otro era cónsul, Claro, ¿no? Eran claro. necesarias las dos figuras para Las dos poder llevar figuras. hasta... Además, llegar. trabajaron siempre en armonía, perfecta armonía, no hubo la más mínima fricción entre ambos y todo eso. Era la política de una revolución en el gobierno, una política de un grupo de revolucionarios muy bien hechos, muy bien paridos por este Claro, país, caramba. Claro. Sí, es que, digo, la verdad es que se te escucha hablar, ¿no? Con esta emoción que contagia, y yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Contagiarnos de las cosas buenas de México en general, ¿no? Y en particular, me gustaría hablar de uno de estos héroes que citas en tu libro, Néstor Sánchez. ¿Quién es ese oaxaqueño que hasta fue premiado por el gobierno, condecorado por el gobierno polaco? No, mira, es un personaje, pues de esos mexicanos que pues, seguramente se quedarán en un semi-anonimato, porque bueno, él mismo publicó un librito. Es oaxaqueño, era soldado, dio baja del ejército y se fue de voluntario a las brigadas internacionales. Se incorporó a las brigadas internacionales en Francia. Como ya había sido soldado, pues tenía más conocimiento del oficio y hizo muchas trapacerías, algunas de las cuales con resultados bastante importantes. Por ejemplo, cuando el ejército republicano pasa el Ebro para dar lo que sería la última gran batalla del otro lado del Ebro, digamos, al sur del Ebro, cuando se están preparando para el ataque, Néstor Sánchez por sus pistolas agarra 4 de los soldados a sus órdenes, cruza el río, hace prisioneros a 6 o 7 que estaban ahí durmiendo, pasándola bien, se los trae de regreso, los hacen cantar, pues yo creo que hasta flamenco han de haber cantado, y con los conocimientos que les dieron, luego cuando pasa ya el ejército del Ebro, ya trae mucha más información de lo que se va a encontrar del otro lado. Y hay algunos expertos en historia militar que dicen que sin esa información que consiguió Sánchez, no hubieran logrado pasar el Ebro. O sea, fue radical su intervención. Sí. Y luego, bueno, Néstor estuvo en todas las batallas, cayó herido 3 veces, no grave, pero herido, se reincorporó y finalmente me encanta, lo podrán ver en película, cuando las brigadas internacionales son retiradas de España con el argumento de que si se retiran a lo mejor los alemanes y los italianos también se retiran del conflicto, lo cual no fue cierto, pero bueno, hay un gran desfile de las brigadas internacionales por la diagonal de Barcelona. Y cuando Néstor va a acercarse al punto de partida, pasa frente a la embajada. No estoy equivocado, era la embajada, porque ahí estaba la embajada, porque ahí estaba ya el gobierno de la República, y baja la bandera mexicana. Y desfila con la bandera mexicana. Wow, claro. Y entonces, y era un banderón enorme, porque era el que estaba en la fachada del edificio. Esa escena, el día que la vi, digo, yo ya sabía de que los mexicanos habían desfilado, pero a la hora que tú ves esa escena, además era fuera de México, que siempre te alborotan más estas cosas, y voy viendo, dije, pero si esa es la bandera mexicana, evidentemente, porque hay un momento que además medio se despliega la bandera y se ve el águila perfecto, ¿no? No eran los italianos, Claro. Y bueno, pues entonces ya andaba yo con la obsesión
de ver si podía publicar esa foto, una foto de esa escena en la carátula del libro. Finalmente, unos señores en Barcelona le pusieron color a esas películas. Y entonces todavía me alboroté más, los perseguí por teléfono, me dijeron que con mucho gusto me mandaron la película y, oh, sorpresa y tristeza, pusieron los colores de la bandera mexicana, rojo, blanco y verde. Al revés. Al revés. Al revés. Entonces, como la foto todavía tampoco era muy buena, entonces pedimos que una artista hiciera la portada. Que es esta. Claro, entonces, ¿la portada es eso? Es Néstor desfilando con la bandera y borramos así, dejamos una capa borrosa de estos muchachos que iban con él, porque pues primero los habían dibujado muy planchaditos y todo. No, pues venían de 2 años de guerra, venían hechos pinoles, ¿verdad? Entonces quedó esta mancha borrosa, pero me encanta simbólicamente que de la portada lo que destaca es nuestra bandera, ¿verdad? Yo quiero mi bandera. No, claro, la quiero mucho. Y además es muy interesante saber qué significa la portada y todo el simbolismo que tiene. Sí. Volvemos en un momento más para seguir hablando con el doctor José María Muriá de lo que sería de no ser por México. Gracias por seguir con nosotros en una emisión más de Háblame Derecho. El día de hoy platicando con José María Muriá respecto a su libro más reciente, De no ser por México, que además está prologado por el doctor Sergio García Ramírez, lo cual también es una delicia leer el prólogo. Está muy bien escrito, obviamente. Está bonito el prólogo, ¿verdad? Muy. Todo el libro. La verdad es que todo el libro es una serie de historias que pues te obligan a abrir los ojos y te obligan a ver y a pensar, ¿no?, qué hubiera sido de no ser por México. Pero me gustaría hablar un poco más de esta labor de Gilberto Bosques. ¿Por qué Gilberto Bosques estaba en Marsella? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, cuando invaden Bosques llega en 39, a principios del 39. Ya colaboró con Narciso Bassols en la primera ayuda que se dio todavía con la Francia republicana. Porque, en fin, los alemanes invaden Francia 1 año y medio después. Y ahí colaboró haciendo trabajo bastante rutinario y sencillo, porque la embajada... Antes del 39, ¿dónde estaba Gilberto? En México. En México, en o México, sea, su salida al exterior. Sí. Lázaro Cárdenas ya previó que habría problemas muy serios en Europa y el tema de la derrota republicana pues ya era evidente a fines de 38. Y entonces primero manda a Bosques y 1 año después manda a Rodríguez, que son 2 personas muy, muy allegadas a él. Vamos a decir que mandó no a sus mejores cartas, no lo diríamos así, pero a unas de sus mejores cartas, y de la gente en la que tenía más confianza. Y entonces Gilberto llega directamente a Marsella como No, va como cónsul a París. A París. Queda como cónsul. Y cuando los alemanes entran a París, a finales de junio de 1940, se bajan al sur, pero finalmente Rodríguez se queda en Vichy, porque ahí estaba la capital, digamos, de la Francia libre, pero el único puerto francés que no estaba en poder de los alemanes, directamente en poder de los alemanes, era Marsella. Entonces fue una de las razones tomadas en cuenta para... Todos los puertos de la costa del Atlántico ya estaban controlados directamente por los alemanes. Entonces establecen Marsella, tuvieron siempre una gran coordinación, eso no me canso de decirlo, entre ambos no hubo nunca fricciones, pero bueno, cada quien hizo el trabajo como pudo. Por un lado, Rodríguez hizo esas cosas muy importantes, como conseguir el famoso acuerdo, y por el otro lado, pues Bosques organizó pues una cantidad enorme de cosas. Un centro de recuperación para niños con problemas de salud en el Pirineo. Claro, eso hablas mucho de eso en tu libro, ¿no? Sí, Yo creo que fueron varios, ¿no? Y bueno, eso después... Luego funda el Château de la Reynarde, donde alojan a 800 refugiados españoles con una especie de colonia muy interesante que además funcionó muy bien. Es un castillo
Bueno, los franceses le llaman chateau con facilidad. Pero en fin, es una propiedad grande. Tenía campo de fútbol, tenía alberca, tenía... Bueno, no era alberca propiamente, pero en fin, era un recipiente con agua, etcétera. Y entonces ahí, bueno, durante un año y pelos, la gente que estuvo ahí, pues vivió razonablemente. Era gente que sacaban de los campos de concentración. Claro, porque esa es otra parte muy interesante. O sea, había españoles en los campos de concentración. No, montones.